¿Pudiste? Ahí va. ¿Cómo estás, Brune? ¿Estás listo para ¿Todo empezar? bien? Sí, estoy perfecta. Ahí van ¿Cómo estás, llegando todos Guía? los chicos. Vamos a Dale. esperar ahí 2 segundos más. Sí, no hay problema. Pau, ¿ya estamos? Sí, Doc, ya podemos largar. Bueno, Brune, cuando vos quieras, si necesitas, yo creo que no hace falta mucha presentación, ya estaba anticipado más o menos lo que iba a ser la clase de shock cardiogénico. ¿Sí? Cuando quieras podés empezar. Perfecto. Bueno, buenas noches. Perdón que iba a ser presencial, pero estoy medio enferma, así que decidimos hacerla virtual. Es un poquito larga la clase, así que vamos a ir quizás medio rapidito. El tema es largo y da para hablar bastante, pero bueno, si tienen preguntas o en el medio quieren ir interrumpiendo, no pasa nada. Así no se aburren tanto. Vamos largando. El tema es shock cardiogénico. Em, Como introducción y para entender, digamos, de lo que vamos a hablar. em, Hay que entender que el shock en general, en este caso el shock endogénico lo que nos compete, pero es un estado de hipoperfusión tisular. O sea, todo shock, ya sea hipovolémico, séptico, vasopléjico, obstructivo, cardiogénico, todo, la característica, la característica que comparten, digamos, es que es un estado de hipoperfusión tisular. En este caso, que es el shock cardiogénico, es un estado de hipoperfusión tisular secundario a una disfunción cardíaca primaria. ¿A qué quiere decir, digamos, disfunción cardíaca primaria? Que la causa primaria está en el corazón. Porque, por ejemplo, si yo tengo un shock séptico con disfunción cardíaca, que pasa de un shock séptico a un shock mixto, porque el bajo volumen minuto se agrega, digamos, al shock séptico, eso no es un shock cardiogénico per se, porque en realidad es una miocardiopatía séptica. A los fines prácticos y al fin de tratamiento va a ser lo mismo, pero entender que en el shock cardiogénico la causa fundamental que va a propiciar todo el círculo vicioso del shock cardiogénico es que el corazón no funciona bien. ¿Qué quiere decir estado de hipoperfusión tisular? Quiere decir que básicamente a la célula no le llega oxígeno. La célula es una maquinaria mega compleja que necesita oxígeno para producir ATP, que es la molécula de energía, digamos, y con esa molécula de energía propiciar, digamos, todos los procesos, perdón, todos los procesos que tiene a nivel celular, que todo requiere oxígeno. Entonces, cuando a la célula no le llega el suficiente oxígeno, entramos en un estado de anaerobiosis, que ese estado de anaerobiosis perpetuado, digamos, me lleva a la falla multiorgánica. Em, Piensen que por cada glucosa que llega a la célula, que es la glucosa es la nafta, digamos, de la célula, que entra al ciclo de Krebs, van a surgir 34 ATPs. En cambio, por cada lactato, que es la nafta, digamos, del estado en anaerobiosis, solamente me va a producir 2 ATPs. Entonces, sin esa cantidad de ATPs necesarios, la célula no puede funcionar y empieza a fallar independientemente del órgano que se trate, cerebro, pulmón, corazón, faneras, esplácnico, digamos, todo empieza a fallar. Y los pacientes, en realidad, no es que se mueren del shock cardiogénico en sí, sino que se mueren de la falla multiorgánica que produce la hipoperfusión tisular. ¿Mm? Todos los shocks se mueren de falla multiorgánica, porque justamente no está llegando el oxígeno adecuado a cada célula para que cumpla su función.
¿Cuáles son las causas principales del shock cardiogénico? Hay un montón, ahora en la siguiente diapositiva las vamos a ver, pero básicamente las más importantes son el infarto agudo de miocardio, que ahora ha disminuido, ahora, en las últimas décadas ha disminuido bastante con el advenimiento de la revascularización, de la angioplastia, y empezó a predominar en los últimos años como causa del shock cardiogénico la insuficiencia cardíaca descompensada, ya sea aguda o una crónica descompensada. El shock cardiogénico es una patología que tiene una alta mortalidad. Al año entre el 30 y 50%. O sea que si el paciente sobrevive a la internación, sobrevive al primer mes de la internación, al año la mitad se muere. Algunos un poquito menos, depende de la causa, pero por lo general la mitad al año fallecen. Y la mortalidad hospitalaria ahí la vamos a ver más adelante también, pero depende un poquito en el estadio en el que entra el paciente, pero varía entre el 40 y el 70%, lo cual es una mortalidad también muy alta. Requiere un diagnóstico y un tratamiento precoz y dinámico, que eso también vamos a hacer hincapié más adelante, y tener en cuenta lo que es la fisiopatogenia, digamos, por qué, cuál es la causa, digamos, que me lleva al shock cardiogénico, el estadio clínico en que se encuentre y el tratamiento multidisciplinario son claves, digamos, para el manejo y tratar de disminuir esta mortalidad que es tan alta. Acá en cuadrito con las causas, nada, son un montón. Miocarditis, posparo, post-trasplante, post-LVAD, postcardiotomía, que es post-cirugía cardíaca, tormenta eléctrica, intoxicación, la periparto, traumáticas. Bueno, hay un montón, un montón, un montón. Post-procedimientos, por ejemplo, angioplastias de tronco o, bueno, algún otro procedimiento complejo. Pero como les digo, dentro de todas las más importantes son post-infarto y por insuficiencia cardíaca. En cuanto a las definiciones, de shock cardiogénico hay un montón, pero fíjense que están un poquito obsoletas, porque por ejemplo la de la ESC, que es la Sociedad Europea de Cardiología, es 2021 y las otras son más o menos por ahí. Así que les voy a marcar con cuáles deberían quedarse, que una es la de la Mayo Clinic, que es quienes crearon la clasificación SCAI, que ahí la vamos a ver, que nos dice que es un estado de hipoperfusión que está definido por la presencia de cualquiera de las siguientes opciones, que es un lactato mayor a 2, un output urinario bajo, menor a 700 mililitros día, y un incremento de la creatinina mayor a 0,3 en las primeras 24 horas, lo cual no tiene nada de específico, porque cualquier otro shock podría tener esas tres características, digamos, un shock séptico mismo. Pero bueno, como en líneas generales hablamos que el estado de hipoperfusión es lo mismo para todos los shocks, aplica también para el shock cardiogénico. Fíjense que esta clasificación no habla de la presión arterial. Las otras sí que marcan que hay que tener una presión arterial sistólica menor de 90. Eso ya no se usa más, ya no está definido el shock por hipotensión, sino como estado de hipoperfusión. Por eso les recomiendo que se queden con la de la Mayo Clinic, que es bastante completa, y con la nueva clasificación, fíjense que el primer renglón es la del American Heart del 2022. Este año salió una nueva guía que está muy buena, que es de la cual yo me basé ahora para hacer la clase, que qué nos dice en cuanto al diagnóstico. Es un trastorno cardíaco que genera una evidencia clínica y bioquímica de hipoperfusión tisular independientemente de la presión arterial subyacente. El paciente puede estar hipotenso o puede no estar hipotenso y de todas maneras estar en shock cardiogénico. Estamos, lo que importa acá es la hipoperfusión, que tiene que ser clínica y bioquímica, de laboratorio y clínica. Me parece que es la más completa, la más actual y que corre de lado la hipotensión, porque me parece que por ahí era un confundidor de decir, bueno, si no está hipotenso, no está en shock. Y no es tan así, porque la vasoconstricción periférica es un mecanismo compensatorio a la caída del gasto cardíaco. Entonces, probablemente en los estadios iniciales el paciente no está hipotenso si es que tiene un buen mecanismo compensatorio a nivel sistémico. Em, para empezar a la evaluación, digamos, de estos pacientes, lo que se propone Lorena, actualmente, sí, disculpame que te interrumpa. ¿Podrías ampliar la imagen de la presentación? ¿podría Porque no qué? sale con la diapositiva siguiente. Si podés ampliar la diapo principal, la del centro. Ah, le sale el moderador. A Claro, ver, nos para. sale todo, lo que viene después y lo que está abajo.
Si puede ser en Ah, pantalla completa porque no se ve la letra muy chiquita, ¿viste? perdón, vamos a Creo empezar de que ahí nuevo. abajo a la izquierda tenés. Ahí, Perfecto, un amor. genial. Bueno, para que corro esto. Ahí está. Ahora sí, ahora se ve, ¿no? ¿Para qué voy a correr yo la columna esta? Ahí está. Bien. ¿No se, Perfecto. no se leyó la anterior? ¿Crees que vuelva? ¿O más o menos? Dale, me parece que sí, porque es justamente la definición y lo más hermoso que dijiste ahora es la definición. Bien, bueno, volvemos entonces a la definición, como para aunar, digamos, consenso. Me parece que la de la American Heart de este año es amén de que es la más actual, es la más atinada, digamos, que nos dice que es un trastorno cardíaco que provoca una evidencia clínica y bioquímica de hipoperfusión tisular independientemente de la presión arterial. ¿Mm? La presión arterial ya no tiene un rol importante en cuanto al diagnóstico, sí quizás en cuanto a el estadio, digamos, o a la gravedad. Obviamente los pacientes más hipotensos van a estar más graves, pero no me hacen al diagnóstico. ¿Mm? Para que nos quedemos con esa. Y la de la Mayo Clinic me parece que está buena porque nos especifica cómo marcar la hipoperfusión tisular, que es un lactato mayor a 2, una oliguria, digamos, una caída del ritmo diurético y una falla renal incipiente, bueno, que después puede avanzar a estadios más avanzados. Entonces, una vez que tenemos el paciente, tenemos el algoritmo Suspect, que también es de esta guía, que está muy bueno, que nos tira un par de tips de cómo ir evaluando al paciente, qué hay que ir teniendo en cuenta y qué no. Primero, obviamente, clínica, ya sea que el paciente no llegue por guardia o que sea un paciente que está internado y que empieza a tener síntomas, ¿qué es lo que tengo que evaluar? Estado mental, que siempre pasa desapercibido. Ah, está delirado el viejito. El delirium es un síntoma muy, muy frecuente de bajo gasto. Es un síntoma muy frecuente de shock cardiogénico que muchas veces pasa desapercibido. Un paciente que venía totalmente lúcido y que de golpe se delira, y que obviamente tiene riesgo para chocarse, yo tengo que abrir el ojo y empezar a prestar atención a lo que está pasando. ¿Mm? Obviamente si tiene dolor de pecho, disnea, bueno, todos los síntomas de cualquier patología, pero el estado mental, el delirium, la confusión, yo tengo que abrir el ojo. ¿Qué es lo otro que tengo que empezar a evaluar? La perfusión clínica, que por ahí veo en las generaciones más nuevas que como que no tocamos tanto al paciente. Yo tengo que destaparlo, tocarle las manos, tocarle los pies, verle el relleno capilar. El relleno capilar se toma en las manos, en los pulpejos. Aprieto el pulpejo del dedo 10 segundos y suelto. Y cuando suelto, cuento cuántos segundos son. Menos de 3 segundos es normal. No lo tomo en los pies porque habitualmente en los pies suelen tener trastornos tróficos o enfermedades vascular periféricas y no es tan fidedigno, pero en la mano sí. De todas maneras, tengo que acostumbrarme a tocarle los pies al paciente, las pantorrillas al paciente, las rodillas al paciente y además para ver si tiene mottling o no tiene mottling, pues yo lo reviso con la sábana hasta acá, no sé qué es lo que está pasando debajo. Entonces, tocar al paciente, ¿está caliente? ¿Está frío? ¿Está frío el relleno? ¿Cuánto está? ¿Mm? Lo otro importante es la presión de pulso, que si bien no nos vamos a- a fijar, digamos, o no lo vamos a diagnosticar si el paciente está hipotenso o no está hipotenso, pero si la presión de pulso es cortita, menor al 25%, yo tengo que abrir el ojo y pensar que el paciente se está chocando. Si tengo una presión arterial sistólica y una diastólica de 75, es decir, que esa presión de pulso es del 25% o menos, eso es un patrón muy característico del shock cardiogénico. Porque ¿qué quiere decir? Que está totalmente vasocontraído, por eso me eleva la presión diastólica y me cae la presión de pulso. Y después los signos clínicos de insuficiencia cardíaca, si tiene yugulares, si tiene patomegalia, si tiene ascitis, si tiene edema, si tiene disnea, si tiene crépitos, lo que ya saben. Segundo punto, la orina. Si el paciente viene de la casa, le pregunto cuándo fue la última vez que orinó. No lo doy por obvio que orinó toda la noche. Capaz que orinó el día anterior a las 6 de la tarde. Entonces el paciente está en oliguria. Y si lo tengo internado, tengo que tener un control estricto de esa diuresis. Se me empieza a hipotensar, bueno, nada, es un dato más. Presión sistólica menos de 90 o presión arterial media menos de 65, un paciente que está hipotenso, si eso persiste, se clasifica, digamos, como una hipotensión sostenida y tengo que tomar cartas en el asunto. La perfusión, en este caso acá habla de perfusión química o bioquímica, que esto es lactato mayor a 2, en algunos laboratorios es 2,2.
pero en líneas generales, lactatos mayor a 2, enzimas hepáticas elevadas. Si es un paciente con insuficiencia cardíaca, habitualmente tiene la bilirrubina elevada también por la congestión crónica. Deterioro de la función renal, acidosis metabólica. Eso es lo más característico en cuanto a la perfusión clínica. Le hago un electro y si tengo a mano un eco, le hago un eco de entrada como para ver en qué está ese corazón. Obviamente que si es un infarto y si es un infarto con supra, amén de revisarlo y pedirle el laboratorio básico, directamente lo tengo que mandar en hemodinamia, que ya lo vamos a ver. Evaluar la congestión, que ya lo vimos. Y acá, tanto en la congestión como en el ecocardiograma, empiezo a dilucidar si esto es una falla derecha, una falla izquierda o una falla biventricular. Con respecto al triage hace referencia a esto que les digo. Si el paciente entra con signos clínicos, digamos, de shock y tiene un supra en el electro, y bueno, yo no me voy a demorarlo para hacerle el eco, hacerle la radiografía y todo el biribiri. Lo tengo que mandar en hemodinamia y revascularizarlo, porque todas las causas de shock cardiogénicos, el infarto agudo de miocardio y por ende la revascularización es la única que ha demostrado disminuir la mortalidad. El resto de las causas, yo les voy a hacer soporte hemodinámico, soporte cardiovascular y algunas tienen menos mortalidad y otras peor, digamos. Pero la única intervención que a mí me marcó la mortalidad es la revascularización. Entonces yo eso no lo tengo que demorar. Em, Como parte del diagnóstico, esto es lo mismo, un poco más ampliado, lo que hablamos recién. Examen físico, estado de conciencia, la perfusión clínica, la diuresis, los signos de congestión, si tiene rales, lo que fuere, los signos vitales, presión arterial, la presión de pulso, como les dije recién, la frecuencia cardíaca, un paciente que está taquicárdico, probablemente sea un mecanismo compensatorio, entonces tengo que abrir el ojo, si tiene fiebre o no tiene fiebre, porque quizás el descompensante sea una infección, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. El resto de los exámenes, como hablamos, electrocardiograma, placa de tórax, todo lo que es laboratorio con lo que nombramos recién. Eh, el BNP tiene un valor más pronóstico que otra cosa, pero si tienen la opción de pedirlo, lo pueden pedir. Y después, si yo estoy pensando que hay una infección sobreagregada, bueno, pedirle procalcitonina, cultivos, empezar el tratamiento antibiótico, lo que fuera. El ecocardiograma lo mismo, voy a evaluar el BD, voy a evaluar el BI, la función, el tamaño, si tiene valvulopatías severas o no, si tiene derrame pericárdico, si tiene derrame pleural, y demás. Y con respecto a la evaluación hemodinámica, no voy a ampliar acá porque lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, que es básicamente el catéter de Swan-Ganz. Catéter de Swan-Ganz. No sé si han tenido clase de esto, así que no voy a entrar en detalle de cómo funciona, cómo colocarlo y demás. Vamos a avanzar sobre eso. Eventualmente, si después se necesita una clase sobre eso, veremos, pero ahora vamos a hacer de cuenta que ya lo saben, digamos. Entonces, la función básicamente es confirmar si el paciente está en bajo gasto o no. O sea, medir el objetivo fundamental, digamos, en estos casos del Swan-Ganz es medir el gasto cardíaco, el índice cardíaco. El gasto cardíaco no, la verdad que no tiene mucha injerencia, tiene que ser el índice cardíaco. Y lo otro importantísimo es que nos permite una monitorización, ya sea continua, si es el Swan-Ganz el combo, que me permite el monitoreo continuo, o periódico, si es el Swan-Ganz clásico, que le tengo que ir haciendo la termodilución. ¿Qué me permite medir? La presión en la arteria pulmonar, la presión de enclavamiento del capilar pulmonar o la wedge, la aurícula derecha, el índice cardíaco, las resistencias vasculares sistémicas y las resistencias vasculares pulmonares. Eso es lo fundamental y lo básico que yo tengo que medir y que ver. Después, si quiero ver el trabajo cardíaco, si quiero ver la PAPI, si quiero ver alguna otra cosa alguna otra derivada, digamos, de todas estas variables, bueno, genial, si están cancheros lo hacen, pero como un mínimo indispensable yo tengo que ver eso. ¿Mm? Y lo otro importante es que yo no pongo el Swan-Ganz, lo mido y me olvido y al otro día que lo vea el que sigue. Si yo pongo el Swan-Ganz, justamente es para hacerle un monitoreo cercano y si se lo pongo es porque probablemente el paciente esté grave
Entonces tengo que ir midiéndolo o mirando el monitor, si es el monitoreo continuo, permanentemente. O sea, si está muy grave, tiene que ser una vez por hora, lo hago una vez por hora. Si está un poco más estable, lo voy a hacer cada 3 4 horas, genial. Pero la idea es eso, no ponerlo y olvidarme. Y anotar lo que mido, anotar lo que veo, para cuando venga otro médico sepa la tendencia de lo que está pasando. No es que yo, bueno, lo miro, lo guardo en mi cabeza y después me preguntan y no, la verdad es que no, no me acuerdo la media, no, no me acuerdo la huella, lo tengo que anotar. ¿M? Porque uno se olvida, por ahí tiene muchos pacientes y además es más simple para el que viene después. Algo sumamente importante del catéter de Swan-Ganz es que nos permite distinguir muy fácilmente si es una falla derecha o una falla izquierda. Por ahí el eco en ese sentido nos puede sesgar porque yo puedo ver un ventrículo derecho dilatado y disfuncional y no necesariamente la falla hemodinámica es derecha. Quizás un ventrículo derecho que se infartó y quedó deteriorado, pero ahora el paciente está en shock y no necesariamente es el ventrículo derecho el que está fallando. Quizás me está fallando el izquierdo. Entonces, por las mediciones y por algunas cosas, digamos, que yo puedo medir, puedo evaluar si la falla es derecha, izquierda o biventricular. Y además también, y no menos importante, distinguir si es un shock cardiogénico puro o es un shock mixto, es decir, un shock cardiogénico que tiene algo de shock distributivo también. Y lo otro como importantísimo también es guiar el tratamiento, los vasopresores, los inotrópicos, para ir escalando dosis o ir disminuyendo dosis, o eventualmente si llega a dosis altas y no tengo más herramientas farmacológicas, plantear un soporte mecánico. Em, ¿Qué me dice la evidencia? Tanto la American Heart, la SCAI como la Sociedad de Trasplante recomiendan colocar y utilizar catéter de Swan-Ganz en los shock cardiogénicos estadio C, D y E. Hay muchísimos trials actuales de los últimos años que evidenciaron que mejoraban la mortalidad. El Swan-Ganz a finales de los 90, a principios de los 2000 fue muy demonizado porque salió un trial en ese momento que se llama el ESCAPE, que le ponían Swan-Ganz a todas las insuficiencias cardíacas que se internaban. Entonces, ¿qué vieron? Que no mejoraba la mortalidad, porque se lo ponían a mansalva a cualquier IC que entraba al hospital. Y eso no es tan así, digamos, es un catéter que es invasivo, que la colocación requiere de cierta expertise y que la valoración, digamos, hemodinámica que nos da también requiere de cierta expertise. Entonces, no es para cualquier paciente, pero hoy por hoy ya está más que claro que en estos casos seleccionados de shocks graves, digamos, no hay dudas que hay que colocarlo y utilizarlo. Em, las indicaciones claves. Ahí la vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero para que se lo queden, se lo vayan grabando, es shock refractario, shock incierto, ese paciente que está shockado y yo no sé exactamente qué tipo de shock tiene, si es solo cardiogénico, si es vasopléjico, si está hipovolémico. El shock progresa a pesar del tratamiento oportuno. Viene un paciente en shock, le pongo el tratamiento, empiezo a escalar inotrópicos y el paciente no mejora, no mejora. Le pongo un catéter de Swan-Ganz para ver dónde estoy parado. Y en la evaluación pre-asistencia circulatoria mecánica también es muy útil. No está indicado de rutina en las insuficiencias cardíacas sin shock. O sea, sin shock no tiene ningún sentido ponerlo, excepto en esos pacientes con insuficiencia cardíaca que yo le quiero medir la presión pulmonar para ver si son candidatos a trasplante o no, o guiar el tratamiento, que es otra indicación del catéter de Swan-Ganz independientemente del shock. Entonces, ¿cuándo está indicado? En una SCAI C, D y E en los pacientes que están refractarios a inotrópicos o vasopresores, en la evaluación para el soporte mecánico, pre e intra, cuando tengo una incertidumbre diagnóstica, que no sé exactamente bien qué está pasando, si es una falla del BD, si es una falla ventricular, si está taponado, si está séptico. Y como les decía recién, en las respuestas a tratamiento o en la valoración hemodinámica de los pacientes con hipertensión pulmonar. A quienes no ponerlo en Swan-Ganz, en los shocks que no están tan graves, que con unas pocas gamas de inotrópico responden y mejora la perfusión. En la insuficiencia cardíaca crónica que no tiene hipoperfusión. eh, si hay poca experiencia, por ahí es medio complejo porque si está mal medido podemos tomar decisiones erróneas, digamos, o equivocadas.
Si es un paciente panvascular, que son de los accesos muy, muy dificultosos, por ahí en los pacientes renales crónicos, tengo que tener ojo, tienen muchas fístulas y muchas neovasos, digamos, entonces se me puede ir para cualquier lado el catéter. Em, y en la sepsis sin una causa cardíaca predominante, sí, la verdad es que en el shock séptico se prefiere por ahí otro tipo de monitoreo invasivo al Swan-Ganz. Al terapista con shock séptico no le importa la presión de la arteria pulmonar y el índice cardíaco lo puede medir con termodilución por el EB1000, digamos, que por ahí le brinda más información que el Swan-Ganz en sí mismo. Acá le paso y les dejo para que después, si lo quieren chusmear, algunos de los trials más importantes que nos avalan al uso del Swan-Ganz en este contexto que hablamos. Y vamos a seguir. Supongamos que le pongo el catéter. Esto me permite, digamos, distinguir el perfil hemodinámico que tiene el paciente. Esto es lo mismo que la clasificación de Forrester, que habitualmente la usan en insuficiencia cardíaca, nada más que tiene un poquito más de magia. Fíjense que acá abajo está la wedge, más de 18, menos de 18, el índice cardíaco, menos de 2,2, más de 2,2. Índice cardíaco menos de 2,2. Wedge alta, shock cardiogénico clásico. ¿Mm? Habitualmente, en este caso, las resistencias vasculares sistémicas pueden estar altas, pero con estas dos variables yo puedo clasificar al paciente fenotípicamente. Índice cardíaco bajo, pero la wedge es normal, bueno, es un shock cardiogénico euvolémico. En estos casos yo puedo probar con un poquito de líquido a ver si sube el índice cardíaco. En estos casos a veces pueden ser los postquirúrgicos de cirugía cardíaca, que están depresionados de volumen, entonces yo le aporto un poquito de volumen y el índice cardíaco mejora. Un índice cardíaco mayor a 2,2, pero una wedge alta. En la clasificación de Forrester, este es el EAP. ¿M? Acá, esa clasificación, digamos, se ha integrado con todas estas variables, es un shock mixto en realidad. Es un shock cardiogénico y vasopléjico. Porque tiene el índice cardíaco que está limítrofe o ligeramente alto, con las presiones altas y habitualmente las resistencias vasculares sistémicas están bajas. Es un shock mixto. Y para este otro lado tenemos un índice cardíaco normal, con presión normal, es un shock vasopléjico por default. Un shock distributivo en realidad, porque el índice cardíaco está normal, no tengo evidencia de que esté fallando el corazón y las presiones están normales. Em, Acá un poquito más de las caracterizaciones de los shocks. Esperen que se me corrió esto. Shock hipovolémico, ¿qué vamos a tener? PVC baja, presión de enclavamiento baja, índice cardíaco bajo, resistencias vasculares sistémicas altas. El mecanismo compensatorio del shock hipovolémico es como el shock cardiogénico, la vasoconstricción. El shock distributivo, que puede ser vasoplejía o sepsis. Tengo habitualmente las presiones de llenado bajas porque la vasodilatación hace que la precarga caiga. El índice cardíaco puede estar normal o exageradamente alto. Eso también depende la capacidad compensatoria que tenga el corazón para suplir esa vasodilatación. Ustedes saben que para mantener la presión arterial depende del gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, si las resistencias están sumamente depresionadas, caídas en el piso, para mantener la presión arterial, lo que hace el corazón es aumentar el gasto cardíaco. Esto es lo habitual, lo que pasa en el shock séptico, por ejemplo. Si el corazón de por sí es disfuncionante, probablemente no tenga ese mecanismo compensatorio, entonces se transforma en un shock mixto porque no alcanza a suplir el corazón ese gasto que necesita. El shock cardiogénico, en este caso con falla del VI, tenemos presiones altas, índice cardíaco bajo y las resistencias vasculares altas. Inicialmente, al final del shock cardiogénico, van a caer por la misma inflamación. En la falla del BD o shock cardiogénico por falla del BD, tengo la PVC severamente aumentada, la wedge que puede ser normal o puede estar alta también, pero la PVC siempre va a estar más alta que la wedge, el índice cardíaco bajo y las resistencias altas. Shock obstructivo, tenemos presiones de llenado altas, porque el corazón está comprimido, el índice cardíaco está bajo porque no puede eyectar y las resistencias vasculares están altas. Y en el shock mixto, como hablamos recién, las presiones
Bueno, pueden variar, pueden estar un poco altas o no, esto no es tan característico, pero sí lo característico es que tiene un índice cardíaco bajo con resistencia vascular y sistémicas bajas. Em, los fenotipos, recién hablábamos de los perfiles hemodinámicos, ahora nos adentramos en los fenotipos hemodinámicos, digamos, del shock cardiogénico. Básicamente lo que yo tengo que dilucidar si este shock cardiogénico es a causa izquierda, derecha o biventricular. Lo más característico es la PVC y la relación PVC-wedge para distinguir si es de derecho o izquierdo, que si yo tengo una falla derecha, lo que hago es a la PVC dividirla por la wedge, y si esa relación me da mayor a 0,8, quiere decir que la falla es derecha. Es decir, que mientras más igualadas estén las presiones, y ni hablar si la PVC está por encima de la wedge, la falla es derecha de forma característica. Em, Esto es para recordarles un poco y para entender, digamos, lo que es el estado de hipoperfusión en general, antes de avanzar con el tratamiento. Hablamos que el estado de hipoperfusión era básicamente que a la célula no le llega oxígeno. ¿Cómo le llega el oxígeno a la célula? A través del delivery de oxígeno, que se llama. ¿De qué depende el delivery de oxígeno? Del gasto cardíaco, obviamente, como estábamos hablando recién, pero hay otra variable que es sumamente importante en el aporte de oxígeno, que es la concentración arterial de oxígeno. ¿Mm? Em, la concentración arterial de oxígeno es una fórmula que no se las voy a dar, no tiene sentido, pero lo importante que tienen que saber es que la variable más importante de la concentración arterial de oxígeno es la hemoglobina. Entonces, a los fines prácticos, nuestro delivery de oxígeno va a depender del gasto cardíaco que tengamos y de la hemoglobina que tengamos. Les explico esto para partir a la siguiente pregunta. Digo, ¿todo bajo gasto cardíaco está en hipoperfusión tisular? Yo tengo un paciente que viene con 1,8 de índice cardíaco. ¿Quiere decir necesariamente que está hipoperfundido? Bueno, la respuesta es no, porque justamente tenemos como mecanismo compensador o como otra variable importante, digamos, a la hemoglobina. Y miren este cuadrito que es recontra interesante, donde tenemos la hemoglobina arriba, esto está en gramos decilitros, nosotros lo utilizamos en miligramos decilitros, así que va a ser 7, 7,5, 8, 8,5. La saturación de oxígeno y todos los numeritos en el medio son el índice cardíaco. Esto es un cálculo entre estas variables para determinar un delivery de oxígeno de 300 mililitros minuto por metro cuadrado. Una DO2 de 300 es lo mínimo, mínimo indispensable que necesita el cuerpo para no entrar en un estado de hipoperfusión tisular. Entonces, supongamos que yo tengo una hemoglobina de 12. Esperen que voy a poner esto. Perdón, estoy buscando el puntero. Acá está. Supongamos que yo tengo una hemoglobina de 12, estoy acá arriba, y el paciente está saturando 95. Bueno, fíjense que el índice cardíaco, para no entrar en hipoperfusión tisular, por lo menos tiene que ser 1,94. ¿Mm? Ahora, si ese mismo paciente que satura 94, 95, me cae la hemoglobina a 8,5, yo por lo menos necesito 2,7 de índice cardíaco para no entrar en hipoperfusión tisular. A lo que voy con esto es que no me tengo que fijar solamente en el índice cardíaco para evaluar la hipoperfusión, y que la hemoglobina es un componente fundamental del delivery de oxígeno y que es una herramienta, la transfusión en este caso, que tengo a mano para tratar de paliar, digamos, el índice cardíaco en el caso de que yo no pueda elevarlo. Si yo tengo un índice cardíaco bajito, donde hay acá, por ejemplo, acá abajo 1,8, y el paciente está en hipoperfusión tisular, y bueno, yo tengo que saber que por lo menos les debería llevar la hemoglobina a 12 para momentáneamente, hasta que esto mejore, no entre en estado de hipoperfusión tisular. ¿Mm? Me parece que está buenísimo este cuadrito, se los dejo ahí para que después lo miren, pero tener en cuenta eso, que el delivery no solamente depende del índice cardíaco, sino también de la hemoglobina. La clasificación SCAI
que es la que se utiliza actualmente. Esto es para estratificar, digamos, al shock cardiogénico. El A y el B en realidad no es shock cardiogénico propiamente dicho, pero son pacientes en riesgo de. El A es el paciente que se interna, supongamos, por un infarto, que no tiene absolutamente ningún signo de falla de bomba, pero como cualquier paciente infartado se puede chocar, entonces sería una SCAI A. Una SCAI B es ese paciente que es el beginning, digamos, el paciente que empieza a desarrollar un shock, o que está en camino a desarrollar un shock si yo no tomo cartas en el asunto. Es el paciente que se empieza a poner taquicárdico, el paciente que empieza a caer la presión, sin necesariamente tener menos de 90, pero hace 3 días que lo tengo con 150 de sistólica y de golpe hoy está con 160, me tiene que llamar la atención. Em, y el estadio C es el shock cardiogénico propiamente dicho, definido como tal, como ya hablamos, como hipoperfusión, que habitualmente ya tienen hipotensión porque el mecanismo compensatorio lo hicieron acá en el beginning. ¿M? Entonces, este es un shock clásico. Este shock clásico, que con el transcurso de las horas, ya sea a pesar del tratamiento médico o no, se deteriora, se pone más hipotenso, se pone empeora la perfusión, el laboratorio empeora, es un shock cardiogénico que progresa, y es el estadio D. Y el estadio E, que es el último, es el extremo, es el shock cardiogénico refractario, en donde prácticamente no hay mucha salida. Em, Fíjense que la mortalidad hospitalaria es esto, del shock cardiogénico en un estadio C es de un 15%. ¿Mm? Dentro de todo, si bien es alto, no es tan alto. Pero, ¿qué pasa si progresa? 40%. Un paciente que me progresa el shock de estadio C a D tiene un 40% de mortalidad, que era lo que hablábamos al principio. Y si el paciente llega a un estadio D, un estadio refractario, la mortalidad es del 70%, siendo generosos para no decir que fallecen prácticamente el 100% de los pacientes. Esto es lo mismo, es la clasificación de Skype, pero vista desde o evaluada desde un lado más fisiopatogénico. Fíjense acá en el Sky A o Sky B, em, donde empiezan los triggers, ¿no? El paciente que se infarta, por ejemplo, entonces empieza con una caída de la contractilidad, tengo atontamiento miocárdico, tengo arritmias, tengo cualquier cosa que me pueda llevar a un shock cardiogénico. Entre el B y el C empieza la compensación neurohormonal, es decir, el paciente me empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, empieza a aumentar la resistencia vascular y sistémica por vasoconstricción, empieza a retener sodio y agua para elevar el volumen estresado y aumentar la precarga. Que si eso resulta favorable, bueno, quizás el paciente se quede en un SCAI B, en un estadio B y no pase a mayores. Ahora, si todos esos mecanismos compensatorios se perpetúan, en realidad termina siendo una mala adaptación, que se llama unas consecuencias maladaptativas, y ese mismo mecanismo de compensación se me vuelve en contra. ¿M? Porque todo esto que me va a generar aumento del consumo de oxígeno, caída de la perfusión coronaria por vasoconstricción, aumento en las presiones de llenado, edema, puedo empezar con distrés, con congestión esplácnica, entonces me altera el riñón, me altera el hígado, cae el ritmo diurético, se vuelve en contra. Y es cuando el shock progresa, digamos, a un C. Ahora, ya estando en un C y este viraje del C a D, eh, hay un círculo vicioso, digamos, que también si se perpetúa me va a llevar a una SCAI E. ¿Cuál es este círculo vicioso? Es un paciente que está hipoperfundido y está congestivo. Este caminito de congestión e hipoperfusión me genera más isquemia miocárdica, por ende hay una disfunción cardíaca que progresa. Y a su vez, esta hipoperfusión, es decir, no le llega el oxígeno a los tejidos, me empiezan las fallas orgánicas. Las fallas orgánicas, cuando empiezan, son muy, muy, muy proinflamatorias o inflamatorias, y esta misma inflamación me perpetúa la hipertensión. Entonces se junta una disfunción cardíaca que progresa con una disfunción metabólica que progresa, mucha inflamación, los pacientes acá ya empiezan a estar severamente hipotensos, y si este círculo vicioso no se logra cortar de alguna manera, pasamos a un SCAI E, que es el shock cardiogénico hemometabólico que se llama, donde tenemos una acidemia severa, vasoplejía,
fallas multiorgánicas severas y un shock refractario del cual es prácticamente difícil salir. Em, Esta es otra forma de ver el Sky. No voy a entrar porque es larguísimo y nos falta para la clase, pero se los dejo para que los miren. ¿Qué es lo que pasa en el Sky A? ¿Cómo está el examen físico? ¿Cómo están los marcadores? ¿Cómo está la hemodinamia? Hasta el E, digamos, que es el shock refractario, cómo van cambiando las valoraciones. Esto es importante, el mapa de ruta dentro de las 24 horas del shock cardiogénico. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de esto? Que cuando un paciente viene y yo sospecho que tiene shock cardiogénico, o se está chocando, o está en vías de, o lo tengo internado y pasa algo que me pueda llevar al shock cardiogénico, yo en menos de una hora, en realidad, entre 30 minutos y una hora, pues por ahí dependemos del laboratorio, de algunas cosas que nos hacen las cosas un poco más lentas, pero entre 30 minutos y una hora, yo ya tengo que tener identificado si ese paciente está en shock o no está en shock. ¿Mm? Tiene que ser rápido, examen físico, ver la diuresis, si está hipotenso, le hago un eco, le hago un electro, le hago el laboratorio. Listo. Identifico que está en shock. Secundario a eso, evalúo. ¿Es un infarto? Lo llevo a hemodinamia. No dudo. Le puedo empezar el tratamiento, pero lo fundamental es llevarlo a hemodinamia. Ahora, ¿tiene una causa, otra causa que no es un infarto agudo de miocárdico? Inicialmente, perdón, rápidamente empiezo el tratamiento. Ya vamos a ver el tratamiento, pero lo empiezo a tratar ahí en esa primera hora, hora y media, yo ya lo tengo que estar tratando. Es clave porque si yo perpetúo o dejo, digamos, que ese shock avance, recuerden la diapositiva anterior, empiezan los círculos viciosos, las consecuencias maladaptativas y el paciente va a progresar en mi cara, digamos, y yo no voy a poder hacer nada. No es lo mismo empezar a tratar un shock cardiogénico en un estadio D que en un estadio BC. Entonces, dentro de esa primera hora, hora y media, lo empiezo a tratar. En las próximas 6 a 24 horas, puede venir una fase de estabilización en la cual yo, bueno, genial, llegué a una dosis adecuada de inotrópico en la cual el paciente salió de hipoperfusión. Obviamente después tengo que hacer el camino reverso para intentar sacársela. O puede suceder que el paciente empeore y que esa estabilización no llegue, entonces yo ya tengo que empezar a pensar, si tengo las posibilidades, de asistirlo con algún tipo de soporte mecánico. Como que lo tengo que tener en la cabeza. Digo, bueno, si este paciente avanza o este paciente está avanzando, ¿lo voy a asistir? ¿Es asistible? ¿Con qué? ¿Qué tengo a mano? Entonces, en el lapso, digamos, de un día el paciente tiene que estar totalmente categorizado, no solamente en su estadio, en su tratamiento, sino en la potencial salida que pueda tener, ya sea si es asistible o no es asistible. Esto es lo mismo. Y esto es lo mismo, pero ampliamos lo que es la Golden Hour. En la primera hora es clave. Empieza la valoración inicial, ya lo vimos, examen físico, electro, eco, laboratorio. ¿Es un shock cardiogénico? Lo estratifico, ¿en qué escala está? Inmediatamente empiezo el tratamiento farmacológico. Obviamente lo llevo a la unidad de cuidados intensivos y ahí en esas 90 minutos, hora y media, evalúo si es candidato a un monitoreo hemodinámico invasivo o no. Si vamos a colocar el catéter gas, listo, lo colocamos, lo medimos y guiamos el tratamiento por catéter. ¿No funciona? Voy pensando en la asistencia mecánica. Esto es lo mismo, visto desde otro lado, no voy a andar demasiado. Lo importante de esto que quiero que se lleven es que el shock cardiogénico es un proceso hemodinámico. Yo tengo un shock estadio C, bueno, no es que me voy a dormir y me olvido. Lo controlo, lo controlo, lo controlo. Si está muy grave y tiene que ser un control horario, hago horario, porque en el momento que se me pase a D, acuérdense cómo aumenta la mortalidad de un 15 a un 40%. Y más si se me llega a un E, la mortalidad es prácticamente del 100%, entonces yo tengo que estar encima. Si estoy en un C, le pongo tratamiento y me vuelve a un B, genial, pero lo controlo igual, que no me vuelva al C. Si tengo en un C, le pongo tratamiento y ahí zafa, lo sigo controlando de cerca, porque el pasaje de un estadio al otro es muy rápido y la mortalidad aumenta logarítmicamente.
Em, Monitorización en ICU, bueno, no voy a andar demasiado en esto, ya lo saben, evaluar siempre el estado neurológico de los pacientes todos los días, ver si está delirado o no está delirado, si está sedado y ventilado y tengo NIRS, le puedo colocar el NIRS, lo respiratorio lo mismo, todos los patrones, la frecuencia respiratoria, la oxigenación y demás. La mecánica, evaluar si necesita BNI o tengo que escalar a una asistencia respiratoria mecánica, electro todos los días, ecocardiograma de ingreso por lo menos, y si hay una descompensación, repetírselo, o si hay un avance en el estadio, repetírselo, a ver qué está pasando. El auto urinario, horario, le tengo que poner una sonda a este paciente y controlar horario para ver la tendencia. El examen físico y la macrohemodinamia, ya lo vimos también, frecuencia cardíaca, presión arterial, si tiene inotrópicos y vasopresores, le tengo que poner una TAM, le tengo que poner una vía arterial, sobre todo porque le voy a sacar sangre muy seguido, entonces tengo que monitorizarlo bien. Tocarlo al paciente, nunca se olviden de eso, si está caliente, si está frío, si el relleno capilar es normal o no. Laboratorios seriados, por lo menos el primer día, hasta ver cómo va evolucionando, qué pasa con ese lactato, si viene en ascenso, si viene en descenso, si ese descenso es rápido o no es rápido. Los pacientes que no normalizan el lactato dentro de las primeras 24 horas tienen más mortalidad que aquellos que sí lo hacen. Si está acidótico y estoy intentando sacarlo de esa acidosis, lo tengo que controlar con laboratorio. Y si tengo un Swan Ganz, lo mismo, lo pongo y lo mido, lo miro, lo veo, lo veo, lo veo, no lo dejo ahí puesto y me olvido y me voy a dormir. Fallas orgánicas que puede tener el shock cardiogénico, todas, no voy a ahondar en esto, después si quieren lo miran, pero podemos tener delirium, podemos tener edema agudo de pulmón, distrés, por la misma inflamación. Si lo ventilo, puedo hacerle un BILI, es decir, una injuria relacionada a la ventilación mecánica, se ponen miopáticos, se ponen sarcopénicos, fallas hematológicas, fallas renales, por supuesto, pueden tener infecciones asociadas a catéter, incluida la sonda vesical, cardiovasculares, sí, puede tener arritmias, se pueden taponar, pueden empeorar las valvulopatías, bueno, un montón de cosas, se me puede infectar en el medio, ya sea de catéteres o algo endógeno, hacen mucha translocación bacteriana estos pacientes, sobre todo si están muy congestivos. Esta congestión a niveles esplácnicos me propicia mucho la translocación bacteriana, entonces si el shock se perpetúa y lo tengo varios días, tengo que empezar a evaluar o estar atentos en el momento en que me empieza a hacer fiebre, ver los parámetros inflamatorios y sospechar que se pueda estar poniendo séptico también. Bueno, entramos en la fase de tratamiento. El objetivo del tratamiento farmacológico es restaurar la perfusión tisular con el mínimo de toxicidad posible. ¿Existe el inotrópico y el vasopresor ideal? No, todos tienen sus cosas, pero la idea es esto que les digo, restaurar la perfusión con la mínima toxicidad. ¿Qué quiere decir mínima toxicidad? Que se prefiere, hay una tendencia mundial, digamos, sobre todo en los grandes centros que tienen alto volumen, de utilizar más de un inotrópico o más de un vasopresor a los fines de no utilizar tanta dosis de un mismo vasopresor. ¿Qué le quiero decir? Que si está hipotenso y le voy a poner Nora, antes de llegar a la gama de Nora, es preferible agregarle otro vasopresor, por ejemplo, vasopresina. De hecho, ya con 0,2 de Nora le debería agregar vasopresina. Preferible muchas drogas en dosis bajitas que pocas en dosis altas. Y lo otro importante es el ajuste dinámico. Lo hablamos hace un rato. Yo cardiogénico es un proceso sumamente dinámico. Entonces yo le pongo un inotrópico, le pongo un vasopresor, el paciente mejora. Una vez que se estabiliza y sale de la hipoperfusión, yo tengo que empezar la retirada. No lo dejo con 15 gamas de dobutamina 15 días porque, no sé. Como se lo pongo rápido, también tengo que tratar de sacárselo rápido, porque mientras más tiempo yo tenga un vasopresor inotrópico, más reacciones adversas voy a tener. Inotrópicos, dobutamina. Es un agonista beta uno, beta 2 y alfa uno en dosis altísimas. En realidad de esto, esperen que se me corre la barra. En realidad de esto lo importante es que es básicamente beta uno. El efecto beta 2 es
prácticamente despreciable y el efecto alfa 1 se da con más de 20 gamas de DOUTA que no deberíamos llegar a esas 20 gamas. Entonces, si tenemos en cuenta que es predominantemente beta 1, sabemos que es un inotrópico y un cronotrópico positivo. ¿M? Es básicamente el inotrópico eh, no es ideal, pero es el inotrópico estándar, digamos, es como el clásico. ¿M? Tiene un inicio de acción rápido y una vida media corta, es decir, que yo la apago y a los 5 minutos ya no tengo más efectos. Como así también la pongo y a los 5 minutos ya tengo el efecto. Es útil en el shock cardiogénico con hipotensión y como cualquier inotrópico puede inducir arritmias y me aumenta el consumo de oxígeno. ¿Qué nos dice la evidencia de la DOUTA? En los ensayos como el SHOCK y el SOP2 se vio que tiene mucho menos mortalidad o en comparación con la dopamina. ¿Qué nos dicen las últimas guías? Que es la primera línea de tratamiento en los pacientes que están hipoperfundidos y que están hipotensos, porque dentro de todos los inotrópicos es el menos hipotensor de todos los que hay. Después tenemos la milrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, que es un gran inotrópico, pero como es un gran inotrópico, también es un gran vasodilatador sistémico. Se utiliza a menudo cuando hay disfunción del ventrículo derecho, justamente por esta característica de ser vasodilatador, como es sistémico, también es un vasodilatador pulmonar. Entonces, al bajar la poscarga del ventrículo derecho, le mejora la performance al ventrículo derecho y mejora su trabajo, digamos. ¿Qué problemas tiene la Milry? Que tiene un inicio lento y tiene una vida media de 4 horas. Entonces, si yo quiero sacar a un paciente rápido del shock, probablemente no sea el inotrópico de elección. Y si tiene una falla del ventrículo derecho, que nosotros sabemos que quizás se puede beneficiar un poco más con respecto a la DOUTA, le puedo poner las dos. Le pongo la Milry para que vaya haciendo efecto y la DOUTA para que le pegue ya y en 3 4 horas le saco la DOUTA y ya me quedo con la Milry. Pero tener en cuenta que el efecto no es inmediato, como así también cuando yo la apague, por lo menos 4 horas le va a llevar al paciente para lavarse. Entonces yo en 4 o 6 horas tengo que evaluar cómo está esa perfusión una vez retirada la droga. Como les decía recién, es útil en el shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca avanzada o disfunción del VD o hipertensión pulmonar. Tiene riesgo de hipotensión, los pacientes se hipotensan, es muy vasodilatadoras, es arritmogénica, pero menos que la dobuta, y su clearance es renal. Entonces, si bien su vida media es de 4 horas, habitualmente la mayoría de los pacientes con shock cardiogénico tienen algo de falla renal, entonces ese clearance o esa eliminación puede enlentecerse un poco, por eso tengo que tenerlo en cuenta al momento de retirarla. ¿Qué nos dice la evidencia? Lo último que hay es el DOREMI Trial, que salió en New England en el 2021, que eran pacientes con shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio y se comparó milridauta y la verdad es que se vio que no hay ningún beneficio de una sobre la otra, son las dos buenas, queda preferencia del médico tratante y del perfil del paciente a ver qué es lo que necesita, por ahí lo que cambia es si está hipotenso o no está hipotenso. Si está hipotenso, probablemente yo no elija la Milry como primera opción. ¿Qué dicen las últimas guías? Tanto la American Heart, la American College como la Sociedad de Trasplante, em, que se considera, hay que considerarlo en shock cardiogénico secundario a insuficiencia cardíaca, que están congestivos y sobre todo en los pacientes que tienen un BD disfuncionante. Lo mismo que les decía recién. El leucimendan es el tercer inotrópico, digamos, que tenemos hoy por hoy. Es un sensibilizador de calcio y me provoca la apertura de los canales de potasio ATPasa a nivel periférico. Por ende, es un inotrópico y un vasodilatador sistémico. La característica fundamental del leucimendan con respecto a los otros inotrópicos es que es el único inotrópico que no me aumenta el consumo de oxígeno. Porque los otros inotrópicos, que son unos catecolaminérgicos, digamos, en el caso de la dobuta y la milri, que me inhibe la fosfodiesterasa, toda esa cascada, digamos, requiere oxígeno. En cambio, el levocimendal simplemente lo que hace es sensibilizar el calcio para que la unión de actina y miosina sea la más efectiva. Entonces, eso no me consume oxígeno, lo cual está buenísimo.
Otra ventaja que tiene es que tiene una vida media larga. El levosimendan hace su pico a las 48-72 horas y el levosimendan como si se degrada a dos metabolitos que a su vez cada metabolito tiene una vida media de por lo menos 72 horas. Entonces, en líneas generales y sumando el levosimendan con su metabolito, con sus metabolitos, por lo menos me dura el efecto una semana, a veces un poquito más, pero demora en hacer efecto. O sea que es lo que le decía de recién. Un paciente con shock, yo no le puedo poner levosimendan y esperar que en 2 horas esté bien. Le tengo que poner otro inotrópico, Douta. Y si le quiero poner levosimendan, genial, pero saber que el pico me lo va a hacer por lo menos entre las 24 y las 48 horas. Es útil en la insuficiencia cardíaca avanzada, en el postoperatorio de cirugía cardiovascular y como es un gran vasodilatador sistémico también, como efecto adverso me produce hipotensión arterial. Em, ¿Qué dicen los últimos trials? Hay un metaanálisis de 2020 que tiene un gran perfil hemodinámico, mejora mucho el perfil hemodinámico sin un impacto claro en la mortalidad. Y la sociedad de trasplante lo que nos dice es que es útil en casos seleccionados y en centros que tengan experiencia, digamos. La verdad, en líneas generales, que es un inotrópico que es bastante benévolo. Es muy útil en los casos refractarios, en esos pacientes que yo le vengo aumentando, aumentando, aumentando. Por más que tipo tenso y me produzca vasodilatación, vale la pena intentarlo. Es muy útil en el destete fallido de inotrópicos, esos pacientes que están con unas gotitas de Dobuta, unas gotitas de Milry, y yo se la apago y se me chocan de nuevo, se la apago y se me chocan de nuevo. En esa situación del destete fallido, yo le pongo el levosimendan, le apago la dobuta, le apago la milri, y como el levosimendan dura, digamos, 7 días, entonces hace mucho más fácil ese destete. Y el otro caso en el que es sumamente útil es para el destete de la asistencia circulatoria mecánica, esos pacientes que quiero weanearlos del balón o weanearlos del ECMO, entretener nada, mejor dicho, entretener toda la asistencia y no tener nada, en ese gap, digamos, ese intermedio por ahí se recomienda hacerles un levosimendan, cosa de tener cierta seguridad para lograr el destete de la asistencia. La Nora es una agonista alfa 1 y beta 1. Eh, Su actividad beta 1 es minúscula, o sea que su principal acción es vasoconstrictora, y es el vasopresor de la acción en los pacientes hipotensos. Por encima de una gama aumenta muchísimo la mortalidad. Esto es lo que yo les decía al principio, que es preferible usar varios vasopresores en dosis bajas que uno en dosis alta. ¿Qué nos dice la evidencia? El SOP2 tiene menor mortalidad comparada con la dopamina y las últimas guías nos dicen que es el vasopresor de elección, la primera línea de tratamiento en los pacientes que están hipotensos. La vasopresina es un agonista del receptor B1 que me produce vasoconstricción sistémica y no tiene efecto ni cronotrópico ni inotrópico, es bien sistémico, digamos, el efecto. Y se la recomienda adjuntarla o adosarla, digamos, cuando superamos las 0,2 o las 0,25 gamas de Nora. Con dosis mayores de 0,06 unidades minutos aumenta mucho el riesgo de isquemia mesentérica, así que no debería pasarme de esa dosis. Entre la mínima dosis y los 0,06, la verdad es que es una droga bastante segura y nos ayuda mucho a ahorrar noradrenalina, o sea que está buena. ¿Qué nos dice la evidencia? El BAS trial, hay un beneficio en estos subgrupos de pacientes con esa cantidad de Nora, y es decir, que tenían una hipotensión profunda, y las últimas guías lo recomiendan como coadyuvante en los shocks que tienen altas dosis de catecolaminas, digamos. La dopamina es un agonista de 1 beta 1 alfa 1 de acuerdo a la dosis. Históricamente usada, es uno de los enotrópicos más viejos que existen, pero tiene alta tasa de efectos adversos, mucha arritmia. En su momento se creía que era vasodilatador renal, el efecto sobre el riñón es prácticamente inexistente. Por ende, hoy por hoy, perdón, y la evidencia que nos dice que el SWAP 2, que ya lo vimos recién, lo vimos con Douta y lo vimos con Nora,
Tiene mucha mayor mortalidad y eventos arrítmicos que la nora y la dobuta, y las guías actuales nos dicen que no está recomendado su uso para el shock cardiogénico. Prácticamente la dopamina no se utiliza más, tiene muchas reacciones adversas, aumenta la mortalidad, les diría que quedó en el olvido. La adrenalina es un agonista alfa 1 y beta 1. Esta sí tiene un efecto beta 1 más marcado que la nora. También es un inopresor, digamos, que tiene mucha historia, pero también tiene muchas reacciones adversas. Es bastante arritmogénico y me produce hiperlactacidemia por encima de 0,1 gama. Me produce hiperlactacidemia a consecuencia de una resistencia a la insulina, lo cual me termina embarrando la cancha porque si yo tengo un paciente con lactato alto por el estado de hipoperfusión y le pongo noradrenalina a dosis altas y el lactato me aumenta, yo al final no voy a saber si esa hiperlactacidemia es por empeoramiento del shock o por la adrena. Obviamente que es en un contexto, si el paciente está peor, tiene otras fallas orgánicas, probablemente sea perpetuación de la hipoperfusión, pero en líneas generales no está bueno tener un confundidor en esos casos tan complejos. ¿Qué nos dice la evidencia? El Optima Cardio, que salió en New England en el 2018, tiene más hiperlactacidemia, más eventos arrítmicos de 63 al 36% comparado con la nora y la dobuta. En un metaanálisis del 2022 salió que tiene mayor mortalidad hospitalaria. ¿Y qué nos dicen las últimas guías? Tanto la americana, la SCAI como la Sociedad de Trasplante, que no se recomienda su uso rutinario y que solo debería utilizarse como vasopresor de rescate en un shock cardiogénico refractario. Ese SCAI E, que ya no sé qué ponerle para sacarlo del shock, puedo probar con adrenalina, pero bueno, idealmente no pasar de las 0,1 gamas. Esto son unos gráficos de la adrena justamente, acá a la izquierda, fíjense que tienen el tiempo y la sobrevida, los otros vasopresores son nora, dobuta, y fíjense cómo la sobrevida con el transcurso de los días disminuye significativamente con la adrena. Acá no, la combinación nora-levo, nora-dobuta están prácticamente igual, pero la adrenalina nos cae la sobrevida significativamente. Y acá abajo tenemos troponina, BNP y creatinina. El azul es la adrena y los verdes son los otros vasopresores. Y fíjense cómo la adrena me produce más injuria miocárdica, un aumento del BNP en el transcurso de las horas y un deterioro de la función renal también en en los primeros días. Por ende, como les digo, es un buen vasopresor, tiene buena capacidad inotrópica, pero tiene muchas reacciones adversas, entonces la verdad que no tiene mucho sentido usarla cuando tenemos otras drogas con un mejor perfil. Bueno, resumen de tratamiento farmacológico. Este cuadrito está simple, pero me parece que está bueno. Tengo un paciente con shock cardiogénico, identificado como tal, corroborado, no tengo dudas. Me fijo en la presión arterial. Si la presión arterial está baja, empiezo con Nora. Primera línea del tratamiento farmacológico en los pacientes hipotensos. Si pese a iniciar con Nora, el paciente sigue en bajo gasto, le agrego un inotrópico puro. Dobuta o milrinona, de acuerdo al perfil del paciente y si es falla derecha, falla izquierda. Si el paciente persiste hipotenso, le agrego vasopresina. Ahora, tengo un shock cardiogénico que no está hipotenso, puedo iniciar directamente con el inotrópico, dobuta, milrinona. Acá pone leucimendan, pero empezar con leucimendan es medio osado si el paciente está en shock. Dobuta y milrinona. Con el transcurso de las horas me cae la presión, le agrego nora. Si pese a agregar nora sigue hipotenso, le agrego vasopresina. Em, y esta siguiente diapositiva también me parece que está buenísima porque es lo mismo, pero visto desde desde el perfil hemodinámico. Tenemos en el extremo acá derecho un paciente que está vasocontraído, en el extremo izquierdo un paciente que está vasodilatado, es decir, que esté hipotenso, y en este extremo tengo la perfusión, la mala perfusión. Entonces, si yo tengo un paciente que está vasocontraído, pero que todavía no llega a estar mal perfundido, yo puedo empezar un vasodilatador, nitroprusiato, NTG. Si el shock progresa y evidentemente entra en hipoperfusión,
pero sigo en esta etapa de vasoconstricción, le puedo agregar un inotrópico más vasodilatador, por ejemplo, milrinona, porque tengo margen, porque el paciente está vasocontraído. Ahora, me voy del otro lado. Si el paciente está vasodilatado y todavía no entró en hipoperfusión, está ahí, puedo iniciar un vasopresor, noradrenalina, y ver qué pasa. Habitualmente, este vasopresor que yo le agrego acá no me va a evitar que el paciente entre en shock cardiogénico o que progrese la mala perfusión. Pero bueno, lo puedo intentar, pero es un margen corto. Le agrego la nora. Se profundiza la perfusión, está mal perfundido, está en bajo gasto, le agrego un inotrópico. Como está vasodilatado y ya le agregué un vasopresor, probablemente el inotrópico ideal en este caso sería la douta, doutanora. Ahora, esta perfusión progresa y yo ya llegué a dosis considerables de inotrópico y de vasopresor, y bueno, quizás sea el momento de escalar el tratamiento a una asistencia circulatoria mecánica. Con respecto a la asistencia circulatoria mecánica, no voy a ahondar mucho en esto porque sé que tengo una clase más adelante. Estos son algunos, faltan, pero son los que más se utilizan, los soportes mecánicos que más se utilizan en la actualidad. ¿Qué tenemos en la Argentina? ECMO y balón. ECMO en algunos centros, no en todos, les diría de las asistencias más complejas. El balón, fácil de usar, mucho menos costo y está mucho más accesible. Y lo otro importante con esto es que hoy por hoy, el único soporte circulatorio mecánico que ha demostrado disminuir la mortalidad es el Impela 5.5. Esto se vio en el Danger Trial, un ensayo que se hizo el año pasado en los pacientes con shock cardiogénico e infarto agudo de miocardio. Pero como les digo, no voy a avanzar sobre esto porque lo vamos a ver después. Y aparte es un tema larguísimo. Bueno, para cerrar, tengo que identificar precozmente el shock cardiogénico. No tengo que subestimar al paciente. Le toco los pies fríos, el relleno está lento, profundizo. El paciente no venía hipotenso, se me hipotensa, profundizo. Se me delira, profundizo. No lo subestimo, tengo que hacer el diagnóstico oportunamente, precozmente. Una vez que hago el diagnóstico, lo estratifico. Está en un SCAI C, está en un SCAI D, está en un SCAI B. Veo dónde está en la escala para ver para dónde me tengo que mover y lo empiezo a monitorizar continuamente. Menos invasivo o más invasivo de acuerdo a a la gravedad del caso. Ya dijimos que en casos avanzados o complejos, el catéter de Swan-Ganz está indicado, no tengan miedo de ponerlo, es una herramienta fundamental siempre y cuando sea bien leída. Individualizar la terapia inotrópica y vasopresora. Como inotrópicos de primera línea, Dobuta y Milri, según el perfil hemodinámico y la función renal. El levosimendan es útil en el bajo gasto poscirugía cardíaca, en los casos refractarios o en los casos de destete dificultoso de inotrópicos o de soporte mecánico, como les expliqué recién. La nora como primera línea de vasopresor y evitar la adrena, utilizarla solo en casos de rescate. Lo otro importante, reevaluar la respuesta cada pocas horas, integrar la clínica, el lactato, la satuvenosa, el índice cardíaco, el eco. Yo identifico un shock cardiogénico, lo monitorizo, lo empiezo a tratar, no me olvido y lo dejo para mañana. Lo voy a ver durante el día todas las veces que sea necesaria porque el viraje de estadio a estadio es muy rápido y como les dije recién, la mortalidad aumenta mucho de un estadio al otro. Y por último, pero no menor, tengo que evaluar precozmente las candidaturas a soporte mecánico. Yo no espero a que el paciente esté en un shock E, en un estadio E, para pensar si es candidato a una asistencia y a cuál asistencia. Yo inicialmente, ya cuando el paciente está en un estadio C, tengo que empezar a pensar si ese paciente es asistible, no es asistible y con qué lo puedo asistir. Ya sea si tengo ambas herramientas, ECMO y balón, con qué voy a probar primero y si es realmente un candidato, si es un paciente de 80 años con múltiples comorbilidades, bueno, obviamente la asistencia nunca es una opción. Pero yo lo tengo que tener en la cabeza para que en el momento que me queme el paciente no tener que
pensar ahí o decidir o ponerme a discutir si es candidato o no es candidato. Lo tengo que prever con tiempo porque es algo complejo, que no sale de una hora para la otra, sobre todo si es un establecimiento privado donde por ahí requiere autorización y demás. Entonces yo me tengo que adelantar a eso, y pedirlo con anterioridad. Y creo que esa es la última. Sí. Bueno, chicos, espero que no se hayan dormido. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Dónde está el chat? Acá. Ninguna. ¿Utilizas algún método para medir la elastancia arterial o acoplamiento VA en el monitoreo? No, la elastancia arterial no. El acoplamiento VA, en realidad lo podés ver con es más práctico, no en el BI, sino en el BD. Lo podés ver haciendo la PCAP, la presión de la arteria pulmonar medida por eco, dividido el TAPSE. Esa es una forma de ver el acoplamiento ventrículo arterial, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Y otra forma de verlo bien también es con la PAPI, que es el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, que es la presión arterial sistólica de la arteria pulmonar menos la presión arterial, la presión diastólica de la arteria pulmonar, dividido la PVC. Eso es un buen marcador del acoplamiento ventrículo arterial, está bueno. Aparte, la PAPI es uno de los pilares diagnósticos para la falla del BD también. Bueno, a ver. Bueno, Alberto, no sé si tiene alguna otra pregunta o algo. ¿Se entendió? Se entendió. Perfecto. Bueno, chicos, los dejo. Muchas gracias y nos vemos más adelante. Gracias, Brune. No, por favor, Pau, gracias a vos. Chao, chicos, nos vemos. Les recuerdo que las clases quedan grabadas en la página de YouTube para que puedan ingresar, ¿sí? Gracias, nos vemos. Excelente, excelente, Muchas Brune, muchas gracias. gracias. Muy buena la Por clase. favor, que anden muy bien, gracias. Adiós.